Hola, buenas tardes a todos nuestros auditores y los que nos ven también en el canal de YouTube. Les damos las buenas tardes. Estamos hoy día en una edición especial de Diálogos Regionalistas sobre el histórico triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Tenemos a miembros de nuestro comité editorial y tenemos un par de invitados. Tenemos a Rolando Cárdenas, por supuesto, yo, Alicia Mercado y Harvey y Rolando Cárdenas, que somos del comité editorial, y además invitamos al historiador David Harvey, que también es un contribuyente habitual en nuestras publicaciones. Vamos a entrevistar hoy día a Ana María Díaz Collazo, que es doctora en lingüística de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Ella es colombiana, vive en Colorado, en el estado de Colorado, y es profesora en la Universidad de Fort Lewis College, en la Facultad de Educación, donde hace clases de lengua, de español. Buenas tardes, Ana María, un gusto tenerte. Buenas tardes. En nuestro diálogo regionalista. Y bueno, quiero primero hacer una pasada por nuestros panelistas para que te hagan una primera pregunta. Lógicamente que queremos saber tus impresiones de este triunfo inesperado para muchos, histórico, ¿no? Colombia no tenía un gobierno de izquierda desde los años 40, ¿no? Sí. Entonces esto es una cosa realmente que no tiene precedentes, que en la memoria viva de mucha gente no existe, no había un gobierno de izquierda, y que teníamos además en Colombia una fuerza de derecha con Uribe muy fuerte, que hizo todo lo posible para que la izquierda nunca llegara al poder en Colombia, y hoy día se ve con una derrota muy fuerte, ¿no? Porque aunque haya sido un resultado estrecho, esto no se lo esperaba, yo creo, no lo esperaba mucho. Así que quiero partir con Rolando para que le hagas alguna pregunta a Ana María. Bueno, Ana María, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte a nombre del regionalista y de todos los quienes nos ven acá en Chile, porque Colombia ha despertado bastante interés en nuestro país. Era un candidato, Petro, que tenía cercanía con nuestro actual presidente Boric, representaban una sensibilidad de izquierda similar en Latinoamérica, una sensibilidad que es de una izquierda bastante diferente a la tradicional. Y ya en Chile han empezado a hacer comparaciones entre la realidad de Colombia y la realidad chilena. Es decir, tenemos un candidato, un presidente electo de izquierda, pero en un país que tiene crisis económica, que está enfrentando la crisis de la pandemia a nivel mundial, pero también con dificultades en la política, porque está, según lo que hemos leído acá, también está en minoría en el Parlamento. Por lo tanto, tiene un escenario de gobierno muy complejo, sobre todo que el que debe encarnar la esperanza de mucha gente que ha estado marginada quizás estos últimos años. ¿Cómo ves tú las posibilidades de Petro de poder ir avanzando en una suerte de agenda de reforma en relación a lo que ha pasado en los últimos años en Colombia? Lo que yo pienso es que Petro, aunque sí es un gobierno muy difícil, tiene una minoría en el Parlamento. Lo que él va a lograr hacer es empezar a legitimar estas voces de izquierda que, digamos, habían sido marginalizadas tradicionalmente por el discurso uribista, que estaba siempre en el poder y en los medios de comunicación. Yo pienso que solamente esto va a dar un cambio en los territorios, en las regiones, porque el problema que lo que está pasando en las regiones es la masacre de los líderes sociales, de gente que está haciendo activismo ambiental en pueblos para evitar proyectos mineros, para conservar pues, sus fuentes de agua y todo esto. Y los matan así impunemente, sin una investigación, sin siquiera una nota en los medios de comunicación masivos, y simplemente dice, lo que pasa es que eran guerrilleros, lo que pasa es que eran narcotraficantes. Entonces el hecho de que esté esta persona en el poder ya es un cambio simbólico que puede empezar a hacer que estos asesinatos ya no se vean como una cosa normal, que ya empezamos a reclamar estas voces, sobre todo
por el tipo de luchas que ellos realizan en la parte ambiental, que van a estar muy alineadas con los planes del gobierno, aunque no los puedan realizar. Entonces, es posible que si esta legitimación de estas voces se consolida, vayamos a empezar a tener más política de la base popular en alcaldías, más representatividad en el Congreso hacia el futuro. Eso, digamos, lo primero que yo veo así como un cambio positivo. Lo otro es que a Petro se le aliaron personas del santismo, políticos tradicionales, lo que muestra que incluso desde la clase política están viendo la necesidad de hacer reformas, y es muy posible que en el Congreso se logren hacer alianzas. El problema es que siempre en el Congreso, en Colombia, pues las alianzas se forman con base en lo que llamamos en Colombia la mermelada, pues. O sea, si a Petro le va a tocar repartir, para poder lograr sacar proyectos políticos, le va a tocar repartir dinero. Le va a tocar repartir contratos. Si él está dispuesto a hacer eso y lo logra hacer, va a poder sacar algunos proyectos. El problema es que ahí va a empezar a comprometerse su movimiento político. Entonces, lo veo como muy posible, y como dices tú, negociando con esas fuerzas tradicionales todo el tiempo. Si no lo hace, el gobierno igual sería incluso más difícil, porque entonces sería como realizar las pesadillas que nos prometieron, ¿no? De alguien que viene a desbaratarlo todo, a acabar con todo el mundo, a subir los impuestos a todo el mundo arbitrariamente. Y si lo hace, lo que pasa es que el problema que con el gobierno de izquierda, que no, como digamos en términos de Bourdieu, que no tienen el capital simbólico. Entonces, básicamente todo lo que hacen redunda en pérdida, mientras que la derecha todo lo que hace redunda en ganancia. Entonces, todo lo que haga sea que pacte mal, y que no pacta también mal. Entonces, siempre somos hipercríticos con el gobierno de izquierda. Y entonces digamos que lidiar con eso, pero va a ser es un proceso de negociación constante, de lucha constante, que eso no, pues no se va a acabar. Pero en todo caso, lo que yo veo es que cualquier cosa que pase en este gobierno va a ser mucho mejor que lo que estaba pasando con el uribismo. Cualquier cosa que si este gobierno. Además que los políticos tradicionales ven en este gobierno, en Petro, un caudal electoral enorme, que si ellos saben que pueden aprovechar, después pueden conseguir otra vez alcaldías, gobernaciones, incluso en alianza con el gobierno de Petro conseguir fiscalías, de este tipo de cosas así. Entonces, es también las demandas de la gente, no es simplemente quién está en el gobierno, es cuáles son las demandas de la gente que se ven como caudal político para los mismos, aunque sean políticos que vienen haciendo la misma política de siempre, pero bueno, la gente está pidiendo este tipo de cosas, tenemos que hacerlo para mantener nuestro caudal político. Sí. Muy bien, Ana María, gracias por tu respuesta. Quería darle la palabra a David, a ver si le puedes hacer una pregunta a Ana María sobre este tema. Sí, hay un par de temas de carácter internacional que yo creo que preocupa mucho al público chileno, que tiene que ver con los cambios en la región y en Colombia en particular. Y son temáticas que afectan toda la región. Uno es la lucha contra el narcotráfico, que igual ha sido un problema, bueno, no solo en Colombia, sino en toda la región, que afecta mucho al pueblo chileno. Y el otro sería la crisis de refugiados venezolanos, que Colombia, siendo país vecino, tiene un rol bastante importante a nivel regional e internacional
en enfrentar esta crisis. Y me gustaría preguntar a Ana María, ¿qué cambios ve en el gobierno nuevo de Petro en esos temas? ¿Y qué es lo que los chilenos y los otros países de la región pueden esperar del nuevo gobierno? Yo no he escuchado muy bien Petro referirse al tema del narcotráfico, pero Santos ya había hablado de la posibilidad de la legalización. Es que el problema con el narcotráfico es que la violencia que trae el narcotráfico es por la ilegalidad del narcotráfico. Entonces, si se legalizara pues el comercio de drogas, de marihuana, cocaína, amapola, todo esto, pues el gobierno podría controlar, podría resolverse conflictos por la vía legal sin tener que producir violencia, se podría tener recibir una cantidad de impuestos. Ahora, entonces está, pues, el problema es que en la relación con Estados Unidos, esto no se puede hacer, pues. Básicamente nos toca hacer lo que diga Estados Unidos en temas de narcotráfico, no hay una soberanía en ese sentido. Ahora, lo que puede hacer el gobierno, que yo no sé cuál va a ser yo no puedo predecir ni me imagino, pero como han hecho otros gobiernos como Bolivia, es simplemente hacerse, como decimos en Colombia, hacerse los locos. Y no, no ponerse, hacerse locos y simplemente no va a ser un tema de prioridad, no vamos a perseguir a narcotraficantes, no vamos a estar tan encima de eso, vamos a enfocarnos en los principales temas, incluso como se intentó hacer en algún momento cuando estaba Pablo Escobar, una negociación con ellos, que después esa negociación se fue al piso básicamente pues por otros temas ahí, pero incluso hacer una negociación con ellos, porque en todo caso la guerrilla, los paramilitares y el problema es que la gasolina de la violencia en Colombia es el narcotráfico y de hecho pues el uribismo, la familia de Uribe está... hay varios indicios que muestran que su familia estaba relacionada con Pablo Escobar. Entonces, a ese, como yo digo, simplemente que pienso que la agenda central del gobierno de Petro no va a ser el narcotráfico, un poco a propósito, para empezar a buscar pues, a reducir la violencia en los territorios. Y el tema de los venezolanos, lo que pasa es que el principal problema es la inseguridad alimentaria, pues en la medida en que si este gobierno logra empezar, ¿cómo se dice?, a mejorar la industria agrícola en Colombia, que Colombia tenía una industria agrícola fuerte. Colombia tiene todos los recursos para ser una potencia agrícola, tiene todos los recursos para que todo el país tuviera seguridad alimentaria sin tener que pagar mucho dinero. Entonces ¿qué pasa? Si esto se lograra, en realidad lo que pasa es que comprar una papa en Colombia que costaba, no sé, 10 centavos de dólar, si todo eso... tenemos abundancia de papa, eso no importa qué pasa si hay venezolanos o no. Ahora, pues la idea es empezar, lo que escuché es que el proyecto es empezar a regularizar a los venezolanos, pues, porque es otra vez lo mismo. No estamos, es lo mismo que pasa pues con el narcotráfico, que desde la ilegalidad se produce violencia, entonces regularizarlos, saber cuántos son y empezar a pensar como programas de gobierno pues para ofrecerles apoyo o cualquier, pues si digamos en realidad el gobierno va a lograr desarrollar y tener progreso social, pues ahí vamos a tener para reciclar a todos.
Ahora, pero ahora, el otro asunto es que un gobierno de Petro podría tener mejores relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela. Entonces, si se pudieran si este gobierno pudiera llegar a un acuerdo bilateral para decidir, bueno, vamos a deportarlos a todos y bueno, no sé, no sé, pero me parece que puede llegar a unos acuerdos que ayuden a regularizar a los que están o incluso a repatriar a los que digamos, no sé, yo no sé, es que pura especulación, pero se puede llegar a un acuerdo y unir fuerzas para ver qué se va a hacer con estas personas, pues. Muchas gracias. Sí, muy buen tema, ¿no? Porque nosotros aquí en Chile tenemos también en este momento una inmigración ilegal venezolana enorme, ¿no? Ha aumentado 4 veces en los últimos, 20 veces, perdón, en los últimos 4 años. Entonces es un número sumamente alto. En Colombia tienen el mismo problema. Mire, yo quería preguntarte respecto a la figura de Francia Márquez, porque a mí me llama mucho la atención. De hecho, tenemos también en el Regionalista esta semana, así como tuvimos hace un par de semanas atrás, un artículo de Ana María, ahora también vamos a tener uno en la edición del miércoles, sobre, por supuesto, lo que estamos conversando, el triunfo de Petro, y ahí tú hablas del hecho de que votaron muchas personas de sectores donde hay una población colombiana muy grande. Entonces, el factor de Francia Márquez, yo quiero que les cuentes un poco a nuestros lectores, a nuestros auditores, la figura de Francia Márquez, porque hasta donde yo entiendo, Colombia tiene la segunda población afrodescendiente más grande en el continente después de Brasil, y eso es algo que no necesariamente en otros países se sabe o se tiene esa idea, y la importancia que puede haber tenido Francia Márquez en el triunfo de Petro, me gustaría que nos cuentes un poco sobre eso. Pues Francia Márquez es una mujer afrodescendiente que viene de un pueblo del suroccidente de Colombia, y ella, digamos, trayectoria política también es por la lucha ambiental, y ella fue de estas personas que llamamos líderes sociales, de estos líderes que todos los días matan, ¿sí? O sea, digamos que es la sobreviviente de esa masacre de líderes sociales. Y entonces es una persona que ya venía con un caudal político desde las bases populares muy fuerte. Sí, y no simplemente como que ya sí, bueno, ella se viste con sus trajes tradicionales y participa en danza, rituales, todo eso, pero en realidad no es simplemente como algo que se hizo para la campaña, sino algo que venía pues de mucho tiempo atrás. Entonces estas personas viven en unas regiones muy apartadas. Es muy difícil llegar al puesto de votación. Además de eso, en otras oportunidades escuchaba que los grupos paramilitares presionaban para que no pudieran llegar, para que no pudieran, estaban ahí mirando por quién iban a votar y todo esto. Esto no lo escuché ahora, es posible que también haya pasado, pero lo que pasa es que pues, se oyeron pues las caravanas grandes, grupos grandes en sus canoas, en caballos, caminando, que hicieron toda la lucha pues de salir ayer para llegar como fuera al puesto de votación, y entonces en los resultados se vio la costa Caribe, en toda la costa Caribe ganó Petro, en toda la costa pacífica ganó Petro, y pienso yo que sí, básicamente es principalmente por el caudal político de Francia Márquez y que todo lo que haya representado para ellos. También se hizo una campaña fuerte en estas comunidades, pero no fue algo de esta campaña, sino que venía de hace mucho tiempo, pues que ella estaba haciendo.
Entonces yo pienso que estas personas que, no, que tienen que hacer tanto esfuerzo para ir a votar este domingo hicieron todo el esfuerzo pues para salir a votar. No, realmente a mí me impresionó eso, lo de Francia Márquez, que yo creo que puede ser algo también, un mensaje que no solamente para Colombia, sino que creo yo también para el resto del continente, de que pueden llegar al poder ciertas personas afrodescendientes, indígenas, etcétera, que yo creo que eso es un mensaje sumamente positivo, ¿no? Eso es al menos lo que pienso yo. Con los pocos minutos que nos quedan, quería darles una pasadita de nuevo a Rolando y a David, si tienen algún otro comentario, alguna pregunta, para ir cerrando ya este diálogo. Sí, aprovechar, gracias Alicia, aprovechar, creo que David puso dos temas centrales en la agenda nuestra, de Colombia y de todo el continente en realidad. Pero junto con eso quería aprovechar también, aprovechando este parangón entre estos dos países, mucho se ha dicho en Chile que estamos viviendo, bueno, y es la realidad, ¿no? Estamos viviendo una política extremadamente fragmentada, una sociedad extremadamente individualista, y muchos han planteado que quizás el gran desafío del gobierno de Boris acá en Chile es lograr reconstruir comunidad. Yo no sé cómo está el fenómeno en el caso colombiano, si tú ves algo así, si esa fragmentación existe, si el neoliberalismo efectivamente ha afectado a la cultura colombiana también tan fuerte como acá, y es necesario en ese caso también quizás avanzar en esa misma dirección. Si eso es así, vamos encontrando muchos lazos en común en las distintas realidades del continente y quizás con presidentes que tienen una cierta afinidad ideológica, pudiera ser más fácil enfrentar estos grandes problemas de manera mucho más colaborativa entre todos los países. Sí, además de eso pues hacer alianzas para la economía, para el intercambio agrícola, para, digamos, enfrentar los tratados de libre comercio y también pues para de pronto desarrollar un diálogo con Venezuela y que se logre pues un cambio de gobierno, pues. Ahora también hay otras presiones, ¿no? Por fuera de Venezuela, no es que simplemente este tipo está ahí, se quedó ahí, hay una cantidad de poderes externos que son los que no permiten que haya un cambio de gobierno en Venezuela. Y ahora sí, exactamente la misma situación se vive en Colombia, yo creo que hasta mucho peor, porque como con el uribismo hizo, pues hay una cantidad, tiene una fanaticada grande y pues todo con los medios de comunicación siempre contra el comunismo y todo esto. Entonces, pero lo que pasa es que esta gente, estos 10 millones de votantes que tuvo Rodolfo Hernández, lo mismo es que tuvo Duque, estos no van a cambiar su idea. Ahora, no sé, cuando vean que el tal castrochavismo no llegó, cuando vean que no se quemaron las iglesias, cuando vean que no nos homosexualizamos todos, que todos seguimos siendo heterosexuales, los demás, todos eso, cuando vean que esto no pasó, que no llegó el apocalipsis, es muy posible que simplemente pierdan interés por la política y digamos, sí, que pierdan interés por la política. Pero esta gente este sector de la población que es así no va a cambiar, así van a seguir. Y además de eso, pues lo que yo también observo es un cambio, ahora hay que apostarles al cambio generacional, que es como mismo que pasa en la lengua, ¿no? Que son las nuevas generaciones las que traen los cambios lingüísticos. Ahora, esta gente que es uribista está envejeciendo y son las nuevas generaciones las que tienen que apersonarse del cambio, pues especialmente por la parte climática, porque es una cosa que nos puede, no, yo no digo que vaya a haber el apocalipsis, pues, pero sí puede llegar a tener una gran carencia en el acceso al agua, a los alimentos, todo esto creo que se está viendo, pues, básicamente por la monopolización de la agricultura y los recursos de la tierra. Entonces, esta gente no va a cambiar
y entonces toca apostarles a las nuevas generaciones. Pienso que además la educación, que es, o sea, si el proyecto del gobierno de izquierda tiene que empezar por la educación, porque allí es donde se están las bases para una estabilidad de estos proyectos de desarrollo hacia el futuro. David, ¿tienes alguna pregunta más para Ana María? ¿Algún comentario? Sí, profundizar un poco más lo que Rolando estaba preguntando sobre grandes acuerdos nacionales, en el contexto de que, bueno, me parece que fue, no sé, hace unos 5 años atrás, más o menos, durante el gobierno del presidente Santos, el acuerdo histórico que puso fin a décadas de conflicto armado contra la guerrilla en Colombia. Y bueno, la historia del nuevo presidente Gustavo Petro es bastante interesante, como él en algún momento formó parte de la lucha armada contra el gobierno. Pero me gustaría preguntar, porque el acuerdo que se logró claramente puso fin a una etapa de conflicto armado, a la violencia, pero el expresidente Uribe, si me acuerdo bien, condenó el acuerdo en el momento, y tengo la impresión que eso ha impedido mucho que los dos lados pueden realmente reconciliarse y crear un nuevo sentimiento de unidad nacional. ¿Cuál perspectiva ves tú de este tipo de reconciliación, de por fin dejar atrás ese legado de violencia y conflicto civil? Por ejemplo, el acuerdo de paz cuando ganó el no en el plebiscito en el 2016, después hubo como no, la idea era que con el plebiscito pasaban todos los puntos del acuerdo automáticamente como ley. Como esto no se pudo hacer, entonces hubo que hacerlo por intermedio del Congreso, ley tras ley tras ley. Entonces prácticamente lo único que logró pasar, digamos, así como estaba en el acuerdo, fue lo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto ha sido muy importante para, digamos, en el camino a la reconciliación, porque así la gente puede empezar a saber dónde están sus muertos, así puede los militares decir contar la verdad de qué fue lo que pasó, sin que tengan que pensar en que los van a meter a la cárcel por eso. Y siempre lo de la verdad y reparación es un paso muy importante a la reconciliación. Entonces, ahora, la movilización de las FARC, bueno, sí se logró, digamos que ya hoy en día nadie habla de las FARC. Se acabó el temita, pues, y eso es lo que le tenía tanto miedo al uribismo, que se acabara el tema, a pesar de que todos los demás puntos del acuerdo no resultaron como estaban ahí. Los que, digamos, la parte donde se fracasó, al menos los desmovilizados que siguieron, digamos, en la criminalidad, se unieron a grupos de narcotráfico, se unieron a otro tipo de grupos criminales, pero ya no como FARC. Entonces esto fue, digamos que fue un paso muy importante para para quitarle el estereotipo, digamos, a la izquierda. Ahora, que eso de la reconciliación nacional, pues yo no lo veo posible porque siempre estos 10 millones de personas van a seguir pensando así, esto no van a cambiar. A veces lo único que queda es que el gobierno legitime hacer justicia contra las personas que cometieron crímenes y, digamos, acorralarlos por el lado de la justicia para que se presenten a la Jurisdicción Especial de la Paz y se comprometan a verdad y reparación. Esa es la única manera. Y ahora, en todo caso, siempre que yo no veo como algo negativo que existan estos disensos, que exista esta división, pues que la democracia se nutre de estas voces
sí, sí, todos pensamos igual, entonces ya dónde está la idea, pues, de ser una democracia pluralista, pues, y que, es cierto, siempre que hay disensos, yo veo los disensos como algo bueno. No me gustan los uribistas, pero digamos que son voces necesarias. Sin esas voces no estaríamos planteándonos estas cosas ambientales y de narcotráfico y todo esto en estos momentos. Simplemente sería una inercia de la política ya. Bueno, Ana María, ha sido muy interesante. Yo te quiero dar las gracias a nombre del Comité Editorial del Regionalista, porque para nuestros lectores y auditores es interesante conocer una realidad que no necesariamente seguimos, ¿no?, de tan cerca, pese a que tenemos muchos colombianos en Chile y hemos conocido en los últimos años mucho más sobre la cultura de Colombia gracias a ello, pero es muy bueno que tengamos también tu perspectiva con todo tu conocimiento sobre la política colombiana y esperamos, por supuesto, que todo lo mejor para Colombia, porque si a Colombia le va bien, nos va a todos bien. ¿No? En la región eso es, estamos todos, como dice nuestro presidente Boric, tenemos una cosa muy fuerte, su gobierno muy latinoamericanista y yo en lo personal estoy muy de acuerdo que Chile debe tener ese horizonte en vez de pensar hacia Estados Unidos o hacia Europa. Nosotros estamos inmersos en la realidad latinoamericana, no en la realidad ni europea ni norteamericana. Así De hecho, que, la Unión Europea siempre ha apoyado mucho, apoyó siempre los procesos de paz y es más progresista, digamos, el colonialismo europeo hoy en día es más progresista hacia nosotros, ayuda más en ese sentido, sí. claro que sí. Así que muchas gracias, Rolando, David. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y cualquier cosa. Sí, avisan esperamos tenerte en otro diálogo regionalista y con otras contribuciones, porque Ana María escribe muy bien, ella es escritora además de ser académica, así que estaremos siempre felices de tener tus contribuciones en el regionalista. La verdad es que me permitió exorcizar la alegría, porque Claro, aquí no podíamos ir a bailar cumbia a ninguna parte. Bueno, sí. No, en Colorado difícil ir ahí a una rumba. Bueno, nosotros celebraremos por ti hoy día en la noche, así que bueno, salimos a rumbear y ahí celebramos por todos los colombianos. Así que bueno, muchas gracias a nuestros auditores y lectores de Regionalista y los dejamos invitados para nuestro próximo diálogo regionalista y sigan leyéndonos porque tenemos muchas cosas interesantes esta semana y todas las semanas. Así que muchas gracias. Adiós. Adiós.